Y esta mañana quiero decirles que Dios tiene el control de nuestra vida, que Dios siempre está viéndonos de cerca aún en medio de nuestra tribulación. Y esta mañana solamente quiero dejar un mensaje de esperanza, creo yo, de alegría, porque Dios, aún en medio de la tribulación, Dios quiere que estemos alegres, que estemos creyendo que nada se sale de su control y que si confiamos en Él, las cosas van a estar bien. Dice la palabra del Señor allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Si usted tiene su Biblia allá en casita, si no, escuche la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16, 17 y 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Son tres versículos que para muchos son muy conocidos y nos encanta decirlo, pero más cuando estamos bien. Decimos, estad siempre gozosos. Pero cuando estamos pasándola mal, cuesta decir, hermanos, tenemos que estar gozosos. Cuesta gozarnos en la tribulación. Pero también nos dice, orad sin cesar. Y termina diciendo este pasaje de 3 versículos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bien, la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia nueva. Era una iglesia con puros cristianos nuevos, recién convertidos. Fue una iglesia que nació gracias a la predicación del apóstol Pablo, gracias a que Pablo llegó a Tesalónica, predicó el evangelio y muchas personas se convirtieron al Señor. Pero Pablo iba de paso, fundando iglesias por todos lugares, y entonces tuvo que dejar a los cristianos recién convertidos, los dejó solitos. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo los va a dejar tan luego, solitos? Pero así los dejó. Pero a pesar de que se quedaron solos, la iglesia avanzó, siguió creciendo, siguió predicando el evangelio. Y entonces, pues como en ese tiempo no había WhatsApp, no había Messenger, no habían los medios que tenemos en este tiempo, entonces Pablo estaba lejos pensando en los de Tesalónica y tuvo que mandar a su siervo Timoteo para que fuera a ver cómo estaban, si estaban bien o estaban mal, si todavía existía la iglesia que él había fundado o ya se había terminado. Pero cuando uno lee Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, encuentra que Timoteo vio cómo estaba la iglesia y regresó a Pablo con buenas noticias. Y le dio buenas noticias de la fe de los de Tesalónica, les dio noticias de que se amaban mucho, que vivían muy bien, o sea, en términos espirituales estaban bien, quizá como muchos de nosotros estamos hoy en día, lejos del templo, lejos de los pastores, lejos del consejo, pero yo creo que hay muchos hermanos que aunque están lejos, están buscando al Señor y en términos espirituales están bien. Sin embargo, cuando leemos 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, encontramos un pequeño detalle. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. La iglesia de los tesalonicenses estaba bien espiritualmente. Sin embargo, habían recibido la palabra en medio de muchas tribulaciones. Y yo creo que a veces estamos muy bien espiritualmente, pero tenemos muchas tribulaciones. Y precisamente de eso quiero hablar esta mañana. Cómo enfrentar la vida en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos duros. Usted pregunta, pero ¿será que hay tiempos duros? Porque yo estoy bien, porque hay gente que hoy está bien. Incluso hay personas que están mejor que antes de la pandemia. Están mejor porque económicamente les ha ido bien. Hoy venden productos que antes no vendían. Hoy pusieron un negocio que antes no tenían, que ni siquiera se imaginaron tener. Y gracias a que llegó la pandemia, pues pusieron un negocio, ahora les va re bien.
Y dicen, pero ¿cómo es eso? Si la pandemia a mí en vez de afectarme, me vino a ayudar. Pero no es ese el caso de todos. Hay personas que la pandemia les vino a bajar el negocio, les vino a arruinar el trabajo, se quedaron sin trabajo. Y no solo eso, se han enfermado y hoy en día el costo en los hospitales es más caro que antes. Solo para ir al hospital a una operación hay que hacerse el hisopado. O sea, todo se ha complicado para la mayoría de personas. Todo es dinero, todo es pena, todo es miedo para mucha gente. Y no la están pasando bien. Aunque estén bien espiritualmente, están pasando muchas tribulaciones. Pero aquí viene la palabra a darnos fuerza. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 nos dice: estad siempre gozosos. Pero ¿de qué depende entonces realmente el gozo en la vida del ser humano? Porque si estamos pasándola mal, ¿cómo vamos a gozarnos? Es la pregunta que mucha gente dice. Si usted está enfermo, si usted está pasándola mal, si usted tiene problemas económicos, ¿cómo va a gozarse? Y déjeme decirle que el gozo de la vida del cristiano, de la vida de aquella persona que tiene su confianza puesta en Dios, no depende del dinero que tenga en el banco, no depende si está sano o está enfermo. El gozo de aquella persona que ha creído en Jesús es realmente eso, haber creído en Jesús. Porque desde el día que creímos en Jesús, creamos un vínculo que nos relaciona íntimamente con el Señor. Y estar relacionado uno con el Señor le va a producir gozo. Cuando yo conocí al Señor, cuando usted conoció al Señor, desde ese momento un vínculo especial se creó entre Dios y usted. Desde aquel momento que usted creyó en el Señor, su vida ya no tuvo que haber sido la misma, porque muchas cosas cambiaron, y le voy a decir por qué. Dice la palabra del Señor que desde el día que creímos en Jesús, su Espíritu Santo entró a morar a nuestro corazón. Desde ese momento el Espíritu de Dios fue parte de nosotros, y nosotros parte del Espíritu del Señor. Nos conectamos a Jesús desde ese día y para siempre a través de su Espíritu Santo. Ahora usted dirá, ¿pero qué tiene que ver el Espíritu con el gozo? Tiene mucho que ver. La Biblia dice allá en Gálatas que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, pero es gozo. Desde el día que conocimos al Señor, debemos de experimentar gozo sin importar la circunstancia que estemos viviendo, porque desde el día que conocimos al Señor, Él nos dio su Espíritu Santo, nos dio ese paquete completo que incluye gozo. Y si Él nos incluyó gozo en nuestro corazón, aunque estemos pasando luchas, aunque estemos pasando dificultades, aunque estemos pasándola mal, aunque las cosas vayan mal, déjeme decirle que ese gozo está allí incluido. Solo dígale al Señor: quiero sentir ese gozo que me incluiste el día que te conocí, el día que yo reconocí que era pecador y que necesitaba de ti. Ese día que te acepté, ese día tú me diste gozo. Quiero sentirlo. Y usted va a empezar a gozarse y se va a poder cumplir lo que la Biblia dice: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Yo sé que en este momento hay personas que están pasando momentos muy difíciles, y con el respeto y el cariño de cada uno que cada uno de ustedes se merece, porque yo sé que no es fácil decirle a usted esta mañana: hermano, gócese en medio de la angustia, cuando tiene a un familiar que se está muriendo porque ya no tiene oxígeno en los pulmones, cuando tiene a un niño que está grave en el hospital, cuando tiene que pagar un crédito mañana y no tiene ni un centavo. Yo sé que es difícil que yo venga a decirle esta mañana: hermano, gócese. Pero si el Espíritu del Señor está con nosotros, usted va a poder gozarse. Si Jesús está dentro de nuestro corazón, vamos a poder estar siempre gozosos. Si ponemos la mirada en Jesús y no en nuestros problemas, no en nuestras dificultades,
vamos a darnos cuenta que podemos gozarnos en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Dios, es más grande que nuestros problemas, es más grande que nuestras tribulaciones, es más grande que cualquier dificultad que usted esté enfrentando en este día. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a gozarme? Déjeme darle algunos ejemplos de gozo. Un ejemplo muy claro es nuestro Señor Jesucristo, que si bien es cierto, Él sintió tribulación momentos antes de ser arrestado, Él sintió mucha tribulación. Pero cuando nos vamos a Hebreos capítulo 12, encontramos un versículo que yo creo que debería enseñarnos mucho. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia nos está invitando que pongamos nuestros ojos en Jesús, que miremos su ejemplo, que miremos cómo lo hizo Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Jesús, a pesar de que llevaba una cruz encima, a pesar de que Él sabía que ya en un momento iba a ser crucificado, a pesar de que Él sabía que lo iban azotando, que llevaba rasgada su espalda, que llevaba sus huesos rotos, a pesar de eso, dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, Él llevaba un gozo que ninguna herida, que ningún dolor le pudo desviar en esa misión que Él llevaba rumbo a la cruz. Él sabía que iba a salvarnos en ese acto maravilloso que estaba haciendo. Él sabía que su misión estaba a punto de completarse. Él sabía que iba para la cruz, no para cumplir una simple misión. Él iba con gozo, a pesar de ir llorando, a pesar de ir sufriendo, a pesar de ir cargando la pesada cruz y de momentos desmayarse y de caer al piso lleno de sangre. Él sabía que su misión era motivo de gozo. Por eso la Biblia dice, por el gozo puesto delante de Él. Él no iba renegando, Él no iba alegando, por culpa de ustedes yo voy aquí debajo de esta cruz. No, Él iba con un gozo maravilloso rumbo a la cruz. Por eso cuando lo vemos allá crucificado, cuando lo vemos ya a punto de expirar, a punto de morir, hay unas palabras que mucha gente dice que fueron de desesperación. Mucha gente dice es que ya no aguantaba. No, dice consumado es, con mucho gozo. Hay un estudio que demuestra que Jesús no estaba arrepentido, que no estaba triste, que no estaba afectado. Él estaba feliz. En ese momento Él dijo, consumado es. Como cuando un soldado se presenta ante su general y le dice, misión cumplida, aquí estoy, cumplí la misión. Con ese gozo Jesús se presenta ante el Padre Celestial y le dice, consumado es, he cumplido la tarea que me has encomendado. En medio de esa tribulación, hermano, imagínese usted debajo de una cruz y rumbo a ser crucificado. ¿Con qué actitud hubiéramos enfrentado nosotros eso? Por eso Él mismo, a través del apóstol Pablo, nos dice, estén siempre gozosos, no desmayen. Y es que el gozo es una herramienta que Dios nos da para fortalecernos. Si usted pensó que no podía reír en medio de la tribulación, inténtelo. Si usted pensó que no podía gozarse en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de tantas cosas difíciles, le digo, inténtelo. Dice Nehemías, no se pongan tristes, no os entristezcáis, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es la fuerza en medio de la tribulación. El gozo es la fuerza que Dios nos quiere dar en medio de la angustia. Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es una herramienta que el Señor nos da en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Usted dirá, pero es que tal vez Pablo cuando escribió esto estaba bien.
De plano, Pablo, cuando escribió que nos gozáramos en medio de la angustia, Pablo de plano le estaba yendo re bien. Así, ¿quién no va a escribir eso? Pero viera que no. A Pablo le estaba yendo muy mal cuando él escribe: estad siempre gozosos. A Pablo le estaba yendo muy mal. Y le puedo leer algunos versículos donde Pablo expresa cómo la estaba pasando en todo su ministerio. Dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28. Mire, palabras dichas por el mismo apóstol Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces lo habían azotado, y en cada vez 39 azotes. Imagínense. ¿Qué más? Dice: 3 veces he sido azotado con varas, dice Pablo. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Mire cómo estaba Pablo. No estaba bien. En trabajo. Estaba en fatiga. En muchos desvelos. En hambre. En sed. En muchos ayunos. En frío. En desnudez. Imagínense cuáles eran las condiciones del apóstol Pablo. Y sigue diciendo: y además, dice, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía muchas penas. Pablo tenía muchas preocupaciones. Pablo sentía que la vida era dura realmente. Pero en medio de eso él escribe a los tesalonicenses: tesalonicenses, por favor, estén siempre gozosos. Si él lo escribe es porque él también se gozaba en medio de la tribulación. Pablo había aprendido a gozarse en medio de la tribulación. Por eso es que cuando lo vemos junto a Silas allá en la cárcel, dice Pablo y Silas, dice un himno, estaban en la cárcel, pero estaban alabando al Señor. La Biblia lo dice. Pablo y Silas encarcelados, encadenados, con un futuro incierto, porque en cualquier momento podían llegar y los podían decapitar, los podían matar. Pero ellos estaban en la cárcel con gozo, estaban cantando alabanzas al Señor, estaban alegres. Tal vez usted no está en la cárcel, pero puede ser que esté allá en un hospital, junto a su papá, junto a su mamá, o junto a su hijo. Y eso de ver uno a sus hijos en un hospital, eso es bien amargo, es bien difícil. Cuando uno mira a sus hijos conectados a muchas agujas, a muchas cosas allá en un hospital, uno dice: Señor, ¿por qué no me tocó a mí? Porque yo quisiera mejor estar ahí tirado en esa camilla. Señor, yo quisiera que a mí me hubieran sacado el apéndice y no a mi hijito. Y uno se pone a llorar ahí en esas camillas, se pone uno triste, y uno le dice al Señor: ¿por qué a mi nenito, si él es un angelito? ¿Por qué a él está sufriendo? Yo no sé cuál sea el caso suyo esta mañana. Yo no sé cómo la esté usted pasando, pero si la está pasando mal, déjeme decirle que Dios quiere que usted ahí donde está, en esa camilla, yo no sé dónde pueda estar usted, o en su misma casa. Porque hay gente que tal vez no está presa en una cárcel literalmente, pero puede ser que estén presos en su propia casa. Presos del alcohol, presos de las drogas, presos de las deudas, presos de tantas cosas. Déjeme decirle que el Señor quiere hoy decirle a usted directamente: gócese, gócese, porque el gozo es una herramienta que Dios le da para poder recobrar las fuerzas, para poder salir del problema, para poder salir de la circunstancia donde usted está. Pero el Señor no quiere que solo nos gocemos. En la parte de gozo nos invita ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Se parece mucho a Efesios 6, 18, que nos llama a orar en todo tiempo.
con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Hay gente que dice, ¿cómo quieren que yo ore sin cesar? ¿Cómo quieren que yo ore en todo tiempo si estoy trabajando? Si estoy manejando, si estoy ocupado. Y es que la Biblia no se refiere a que usted esté prendido en la oración las 24 horas del día. Lo que el Señor quiere es de que cualquier momento libre que usted tenga lo aproveche para hablar con Él. Cualquier momento libre que usted tenga, aprovéchelo para hablar con el Señor. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado muchísimas veces. Cuando voy solo en el carro, cuando me ha tocado viajar lejos, me pongo a hablar con el Señor. Cualquier persona diría, pero qué raro se miran ustedes hablando solos en el carro. Pero es que no vamos solos. El Señor va con nosotros y Él está escuchando. Si usted está prendiendo blog, si usted está limpiando su café, si usted está abonando y está ahí solito, hable con el Señor. El Señor quiere que estemos en constante comunicación con Él. Por eso hay muchos versículos. Yo creo que hemos desperdiciado, hermanos, hemos desperdiciado horas y horas y horas de tiempo. Porque cuando estamos sin hacer nada nos ocupamos en cosas que no valen la pena. Por eso es cuando uno está por ahí esperando algo, a alguien, lo primero que hace uno es sacarse el teléfono, mirar el Facebook, mirar cualquier cosita que nos distrae la mente, que nos hace perder días y días de tiempo tan valioso que podríamos ocupar buscando y hablando con el Señor. Por eso dice el Salmo 63:1. Mira, este salmista había comprendido la importancia de estar hablando con el Señor constantemente. Por eso dice, Dios mío eres tú, dice el salmista. ¿Cuántos podemos aprovechar al Señor y decirle, Señor, Dios mío eres tú eres mío, Señor? Tomarlo como propiedad, porque de verdad el Señor es nuestro. Él es nuestro. Y con esa propiedad, con esa confianza de saber que Él es nuestro y nosotros somos de Él, podemos decirle, como le dijo el salmista, oiga, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mire con qué palabras el salmista se dirige al Señor. No era un poema, hermanos. Él de verdad lo estaba sintiendo. Él estaba diciendo, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dice el salmista. En tierra seca y árida donde no hay aguas, dice. Mire con qué palabras el salmista quiere buscar al Señor. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Será que esa es la actitud de nosotros cuando nos despertamos en la madrugada? ¿Qué hace usted cuando se despierta en la mañana? Lo primero que hace la gente cuando despierta es ver el celular a ver qué mensajes nuevos tiene. Es una actitud casi de todos los seres humanos, de los que decimos creer en Dios. Solo nos levantamos y buscamos el teléfono a ver qué pasó en el transcurso de la noche. Y el salmista no tenía esos distractores, hermanos. El salmista dice, de madrugada te buscaré. Conozco pastores, conozco hermanos humildes, gente tan sencilla, que a las 2, 3 de la mañana me entran sus mensajes y dice, hermano, estoy orando por usted. Gente que todavía busca al Señor de madrugada. Y es gente que está parada en la brecha, orando, clamando por mucha gente. Tal vez usted ha criticado a sus pastores, tal vez usted ha criticado a los hermanos humildes de la iglesia, pero déjeme decirle que muchos de nosotros hoy estamos de pie, hoy estamos firmes gracias a las oraciones de nuestros pastores, esas oraciones de madrugada, esas oraciones que no han faltado desde el 15 de marzo cuando la iglesia se cerró. Pero los pastores, muchos líderes han estado firmes, parados en la brecha, orando por sus siervos, porque el Señor nos dice, oren
Oren. Y ese llamado es para todos, es para toda la iglesia. Iglesia amada, iglesia Nazaret, oren sin cesar. Es necesario, hoy más que nunca, es tiempo de orar sin cesar, hermanos. No podemos dejar pasar los días, no podemos dejar pasar las semanas y que venga otra semana esperando es que cuándo irán a abrir el templo para ir a orar. Es tiempo de orar en todo tiempo. Es tiempo de orar en la casa, es tiempo de orar en el mototaxi, es tiempo de orar donde quiera que usted vaya, aunque sea con su boca cerrada, en su mente. Ore sin cesar, busque al Señor, porque Dios quiere que estemos en constante cercanía con Él. Por eso Jeremías 33:3 es muy lindo, pero lo decimos ya normalmente como que si fuera un texto, como si fuera un poema. Yo siempre muchas veces comparo esto, que hay gente que se sabe los textos de memoria y se los dice tan bonitos, pero cuando toca meditarlos, escudriñarlos y ponerlos en práctica, ahí sí ya no les gusta. Pero esto es tan lindo. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y no solo te responderé, porque el Señor no es como nosotros, que cuando nos dice, hey, vení, ¿para qué? Así decimos muchas veces cuando nos llama, hey, vení, ¿qué querés? Dios no es así. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no solo te responderé, dice, te enseñaré cosas grandes. Y cuando Dios habla de cosas grandes, no se está refiriendo a cositas que para nosotros son grandes. Cuando el Señor habla de cosas grandes, habla de cosas muy grandes, hermanos. Cuando el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que nunca han pasado por tu cabeza, cosas que nunca te has imaginado. El Señor te va a mostrar si le clamas. El Señor quiere que le ores todos los días, todo el tiempo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso Jesús, allá en Lucas 18:1, les refirió una palabra a sus discípulos y les habló sobre la necesidad de orar siempre. Dice Lucas 18:1, de orar siempre. Y cuando dice siempre, es siempre, no a cada 8 días. Cuando dice orar siempre, no es solo cuando usted tiene un hijo enfermo o cuando usted siente que ya no puede pagar la deuda el día de mañana. Entonces ahí sí busca al Señor. No, la oración es siempre, aunque usted esté bien o aunque esté mal. La oración es siempre. Dice Jesús en Lucas 18, es una necesidad. Usted y yo tenemos necesidad de orar siempre. Juan 16:24 habla de la oración, algo impresionante. Jesús mismo dice, hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, dice Jesús, y recibiréis. Pidan y les voy a dar. En otras palabras, pidan y van a recibir. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, hace un momento hablamos del gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Si usted siente que no puede gozarse en la tribulación, que no puede gozarse en medio de la angustia, pida. Y dice Juan que su gozo va a ser cumplido. Y así podemos encontrar tantos versículos en la palabra del Señor que nos hablan de la necesidad de orar siempre. Orando en todo tiempo, decíamos, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya escuchamos que Pablo en solo 2-3 versículos nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Pero no solo gozarnos y orar, la palabra nos llama a dar gracias en todo. Dice versículo 18, dad gracias en todo. Y eso también cuesta, hermanos, porque si estamos pasando momentos duros, ¿cómo cuesta dar gracias? ¿Cómo me pide usted? Dijo un amigo de Mazatenango, ¿cómo me pide usted que yo busque al Dios que usted predica, al Dios en el que usted cree, y que yo le dé gracias? Me dijo, cuando yo vengo guardando rencores, cuando yo vengo guardando odios en contra de personas muy conocidas que a diario veo.
que yo mismo vi, me dijo, cuando en el año 82, en tiempos de la guerrilla, enfrente de mí mataron a mi hermano. ¿Cómo quiere usted que yo le dé gracias a ese Dios? Es más, ese Dios no se merece gracias. Si ese Dios se mereciera gracias, me dijo, no se hubiera muerto mi hermano. Y yo sé que hay gente hoy en día que tal vez hoy o ayer perdieron a su papá. La semana pasada pudieron haber perdido a un hijo. En este tiempo de la pandemia hay gente que empezaron el año sin imaginar que a estas alturas ya no tendrían vivo a sus seres más queridos. Y hoy en día la palabra del Señor viene a decirnos que demos gracias. Esa gente dice, ¿cómo voy a dar gracias? ¿Por qué voy a dar gracias si mi papá se murió? ¿Por qué voy a dar gracias si mire cuánto dinero gastamos y al fin de todo terminó muriéndose mi papá, mi esposo, mi hijo, no sé quién? En vez de eso, hay gente que hoy no quiere dar gracias. En vez de eso quieren decir, ¿por qué lo hiciste? Quieren reclamar, quieren murmurar. Pero le digo una cosa, no se la digo yo, dice la Biblia que las pruebas no son para ahorcarnos. Las pruebas no son para que usted termine amargado toda la vida. Las dificultades que hoy o que ayer vivió, o que todavía le van a tocar vivir, esas dificultades no son para ahorcarle la vida, para que usted se sienta apretado toda la vida. ¿Sabe usted que Dios le ama? Y si Dios permitió que lo que pasó o lo que está pasando llegara a su vida, es porque Dios tiene un propósito maravilloso para usted, para su familia. A mí me encanta ver a Jesús en aquel momento cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, y viene Jesús y les dice, tranquilos, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para que mi nombre, para que el nombre de Dios sea glorificado. Al fin de todo, las enfermedades, los problemas familiares, los problemas en la casa, los problemas de deuda, yo no sé cuál sea su problema, problemas matrimoniales, tienen un fin. Y el fin es que Dios sea glorificado. Usted dice, pero ¿cómo va a ser glorificado mi Señor en medio de estos pleitos? Gócese y ore sin cesar. Y usted se va a dar cuenta que después de un tiempo el nombre de Dios va a ser glorificado. ¿Y sabe por quién va a ser glorificado? Por usted mismo. Cuando usted mire que la tormenta pasa, usted mismo, sin necesidad de que yo se lo pida con esta predicación, usted mismo va a levantar sus manos al cielo y le va a decir al Señor, tenía razón tu palabra. Esta enfermedad, este problema llegó no por casualidad. Esta enfermedad llegó para que yo te buscara más, para que yo te glorificara más, para que yo comprendiera que tu amor es más grande de lo que yo me imagino. Es que hay gente que dice amar a Dios, decimos amar al Señor y nos congregábamos todos los domingos, los lunes, los jueves, y decíamos amar al Señor. Y decíamos gracias Señor, pero decíamos gracias cuando las cosas iban bien. Pero ahora que las cosas están yendo mal, nos cuesta decir gracias. Pero déjeme decirle que tenemos que aprender a dar gracias al Señor. Dad gracias en todo, dice. Dad gracias en todo. Y en todo es todo. Es todo. No es de que mire, en esto sí de gracias y en esto no. Dios nos llama a dar gracias en todo. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, si usted ama a Dios, todas las cosas, enfermedades, dificultades, escasez, problemas familiares, todo, si usted ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien, toditas. Y usted se va a dar cuenta dentro de poco tiempo que realmente Dios quiere glorificarse en medio de su problema. Entonces es tiempo de empezar a darle gracias al Señor.
Es tiempo de empezar a doblar rodillas, ya no para pedir, porque para pedir somos buenos. Hay gente que ora todos los días porque tiene un enfermo allá en el hospital. Ora todos los días y dice: Señor, dame esto, dame sanidad, dame dinero, dame lo otro, solo para pedir. Parecemos asadones solo para jalar, solo para jalar. Pero ¿cuánto tiempo de nuestras oraciones estamos dedicando para decirle al Señor: gracias, gracias por esta enfermedad que me llegó? ¿Cuánta gente hoy en día está diciendo: maldito coronavirus, dicen, desgraciada pandemia, dicen? Yo no sé si usted ya le dio gracias al Señor por la pandemia. Hay gente que solo se ha enfocado en lo malo de la pandemia, pero no se han puesto a pensar que Dios tiene un propósito para este tiempo. Es cierto que no podemos congregarnos, es cierto, y eso es negativo en cierto sentido, pero hoy tenemos más tiempo para estar en la casa y hablar con nuestra familia todas las noches. Yo no sé si usted lo hace. Hable con sus hijos y enséñeles a dar gracias a Dios en todo. Mire, el pueblo de Israel sufrió tanto, pero después de tanto golpe, después de tanto murmurar, Dios les enseñó el propósito y les habla allá en Deuteronomio 8:16. Les dice: yo soy el que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Sí, Dios nos aflige, Dios nos prueba. ¿Pero para qué? Dice: para la postre, ya para después hacerte bien. Puede ser que en este tiempo usted esté afligido. Puede ser que ahorita usted esté llorando, esté diciéndole al Señor: ya no aguanto. ¿Cuánta gente hoy se levantó y le dijo al Señor: mira, ya no quiero vivir este día porque ya no aguanto? Pero déjeme decirle que después de esto, el Señor le va a hacer mucho bien. El Señor quiere hacerle lo mejor a su vida. El Señor está permitiendo estas circunstancias para que usted después de esto pueda decir: wow, tenías razón, Señor, tu nombre sea glorificado eternamente. Las hermanas de Lázaro lloraron a su hermano. Llegó Jesús y trataron de detenerlo y le dijeron: si antes hubieras venido. ¿Cuánta gente hoy en día está así diciéndole: ¿por qué no llegaste al hospital cuando mi papá se estaba muriendo? ¿Por qué no llegaste allá cuando mi hijo iba a ser atropellado? ¿Por qué no estuviste ahí, Señor? Y hay mucha gente hoy en día reclamándole al Señor. Y le dicen las hermanas al Señor, le dicen: si antes hubieras venido, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús, con mucho amor, con mucha ternura, les miró, se compadeció de ellas. Y la Biblia nos habla un acto tan único en los evangelios. Jesús lloró. Yo no sé si usted ha puesto a pensar que usted no llora solo. Cuando usted la está pasando mal, Jesús está ahí a la par de usted llorando a su lado. A mí no se me olvida cuándo, cómo olvidarlo, hermanos. 14 de abril del 2018, allá en un hospital en Huehuetenango. Solito yo en mi camioneta salí a parquearla a las 12:30 de la noche. Y le dije al Señor: el segundo embarazo lo perdió mi esposa, le dije, y yo ya no quiero que lo vuelva a perder. Mi esposa estaba con 32 semanas de embarazo, con un embarazo complicado, a punto de dar a luz. Y yo le dije: ya no quiero que lo perdamos, yo ya no quiero. Y me puse a llorar como un niño ahí en la camioneta 1 minuto, a llorar y a gritar, creo yo. Yo estoy seguro que el Señor lloró a mi lado y me abrazó y me dijo: aquí estoy contigo. No lo escuché, pero yo estoy seguro que Él estaba ahí. Porque los médicos habían dicho: prepare mucho dinero porque su hija va a nacer y tenemos que entubarla 15 días. Con ventiladores mecánicos y todo lo que ahora es muy común. Antes escuchar de un ventilador mecánico, de una entubada, era algo que uno ni conocía. Hoy en día dice: es que lo entubaron. Y en ese tiempo me dijeron: y le vamos a cobrar 15,000 quetzales diarios durante 15 días aproximadamente. No era fácil. Yo me puse a pensar y yo dije: bueno,
si es así, yo por mis hijas hago lo que sea. No tengo dinero, pero vendo mi casa incluso. Lo que poco que tengo yo lo vendo, pero mi hija no se muere. Pero lo que me partió en un momento fue cuando el doctor Rivas de Huehuetenango me dijo: mira, puedes tener todo el dinero del mundo, me dijo, puedes llevar a tu esposa al mejor hospital, pero sabes que los niños de esa edad, de 31, de 30, de 32 semanas, al fin de todo, casi todos terminan muriéndose. Y yo por eso me puse a llorar ahí dentro del carro y le dije al Señor: yo ya no quiero, pues. Y yo estoy seguro que el Señor lloró a mi lado, así como lloró junto a las hermanas de Lázaro. Pero a mí me impresiona. Yo quiero dejarle esta palabra a usted para que usted hoy en día le dé gracias al Señor por lo que está pasando. Si está pasando momentos duros, dele gracias. Dígale al Señor: gracias por lo que estoy pasando. Porque las hermanas le dijeron al Señor: Señor, mira, ya son 4 días, ya mi hermano apesta, ya huele feo. Y con pocas palabras el Señor las dejó calladas. Les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo creo que eso mismo viene el Señor a decirnos esta mañana: ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Y entonces, si el Señor viene a decirnos eso, ¿cómo no vamos a darle gracias? Por eso es que Pablo nos dice: den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque nosotros solo miramos el presente. Nosotros ahorita solo estamos mirando el problema, pero el Señor está mirando ya la solución. Dios tiene una solución a su problema, a su dificultad. Nosotros no tenemos la capacidad de ver un día después cómo vamos a estar mañana. Porque si tuviéramos esa capacidad, no murmuráramos tanto, no lloráramos tanto. Pero no tenemos la capacidad de ver qué va a pasar mañana. Por eso es que muchas veces nos afligimos. Por eso es que muchas veces nos frustramos y lloramos y hasta le reclamamos al Señor y le decimos: ¿por qué estoy así? Pero no tenemos la capacidad de ver que mañana podemos estar bien, podemos estar mejor. Las hermanas de Lázaro solo vieron el presente, no miraron a su hermano ya resucitado. Por eso le decían al Señor: si hubieras venido antes. Otras cosas, hablaron cosas que no tenían que hablar. Si usted ha hablado, ha murmurado frente al Señor, ya no lo haga. Mejor dele gracias al Señor. Dígale al Señor: gracias por lo que estoy pasando, gracias por lo que me está tocando vivir. Y confía en el Señor. Y termina diciendo este pasaje: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces nos preguntamos: pero ¿cuál será la voluntad de Dios en este problema que estoy pasando? Y venimos a decirle al pastor: pero mire, pastor, explíqueme cuál es la voluntad de Dios, ¿por qué es que a mí me está pasando esto? Y Pablo aquí dice: den gracias, denle gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. En este momento no le pregunte a usted cuál es tu voluntad. No le diga al Señor, no le reclame: muéstrame tu voluntad. En este momento el mismo Dios nos está diciendo: ¿saben cuál es mi voluntad? Mi voluntad es que me den gracias en todo. Eso quiere el Señor. Si usted me preguntara esta mañana: hermano Ferleni, ¿cuál es la voluntad de Dios para este problema que yo tengo? Yo me quedaría sin palabras, porque no tengo una respuesta para usted. Y así se sienten mis hermanos pastores cuando un miembro le pregunta: hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque no tenemos la respuesta. Pero lo que yo sí sé decirle esta mañana, y puedo asegurarle esta mañana, es que la voluntad de Dios es que usted esté siempre gozoso, que usted en medio de la tribulación se goce. Pero no solo eso, la voluntad del Señor esta mañana es que usted ore sin cesar y que usted le dé gracias en todo, en todo. Yo muchas veces me he puesto a pensar qué hubiera pasado, y no quiero vanagloriarme porque soy humano y cometo errores. ¿Qué hubiera pasado si aquel día 14 de abril allá, o 15 de abril, ya era medianoche allá en mi camioneta, yo me hubiera puesto a reclamarle al Señor y le hubiera dicho: Señor, me quitaste a mi segundo hijo,
y ahora me quieres quitar el cuarto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera reclamado? Yo no sé qué hubiera pasado, pero Dios me ayudó y le pude dar gracias esa madrugada a las 12:30 de la noche. Y Dios se glorificó. A la 1:20 de la mañana nació mi nena Brianna Arlette, y nació llorando y dando gritos y dando muchos gritos. Lloró casi 1 hora, y la doctora que la estaba viendo se quedó asombrada y dijo: es que es impresionante, una niña con 32 semanas de embarazo llorando con esos grandes gritos. Le evaluaron, llegó el pediatra, se impresionó y dijo el pediatra: es que no lo puedo creer. No va a necesitar incubadora, no va a necesitar oxígeno, menos, no necesita intubación, nada, no necesitó nada. Nosotros esa mañana no dormimos, pasamos la noche, la madrugada en vela, dándole gracias al Señor, porque Él realmente estaba con nosotros. Y déjeme decirle que Dios está con usted esta mañana, sin importar la lucha que usted esté peleando, sin importar el tamaño del problema al que usted se esté enfrentando. Dios está con nosotros, Dios está con usted, y Dios quiere que usted se goce, que usted se goce en gran manera, que usted ore, que le hable a cada momento y que usted le dé gracias por lo que está pasando. Vamos a orar. Muchas gracias por tu palabra esta mañana. Yo mismo he sido bendecido. Yo sé que muchas personas allá en su casa, en su teléfono, en su televisor, o en la radio, en el carro, yo no sé dónde están escuchando esta predicación de tu palabra, pero yo estoy seguro que tu palabra está llegando al corazón de mucha gente. Yo sé que tu palabra nunca regresa vacía y está tocando vidas, está tocando corazones, está sanando almas, está sanando personas. Tu palabra está sanando familias esta mañana. Hoy mismo, Señor, puedo sentir que tu presencia está conmigo. Y estoy seguro que muchas personas esta mañana están allá frente a su televisor, llorando de gratitud a pesar del problema que están pasando. El mismo Señor dice en su palabra: no temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida, yo no te voy a dejar. El mismo Dios nos dice: yo peleo por ti como poderoso gigante. Jeremías 33:6 dice: yo les traeré sanidad y medicina, dice el Señor. Sanidad y medicina, lo que mucha gente está anhelando en este tiempo, en este momento. Dice el Señor en su palabra: yo les traeré sanidad, yo les traeré medicina, y yo les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tome esa palabra y dele gracias al Señor esta mañana. Gócese, dele gracias, dígale al Señor: gracias, porque yo estoy seguro que nunca he estado solo. Dígale gracias. Señor mismo en su palabra nos enseña a darle gracias. Y después de estas penas, después de que todo lo duro haya pasado, usted va a poder ver el sol de un nuevo día y va a poder decir como Job: es hermoso ver a Job después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, después de tanta angustia. Se presenta al Señor y le dice: Señor, de oídas te había oído. Job, el gran Job, se presenta al Señor y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de esta lucha, después de estas penas, después de esta tribulación que usted hoy mismo está viviendo, después va a poder presentarse delante del Señor. Yo se lo aseguro. Usted va a poder presentarse delante del Señor y le va a decir: Señor, ahora te conozco más, porque antes de oídas te había oído. Ahora ya no es lo que me cuentan, no es lo que me contaron, es lo que me tocó vivir, lo que me hace creer más y más y darte gracias, muchas gracias, porque yo sé que tú nunca me has dejado. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Te adoramos, te adoramos. Qué precioso es estar delante de tu presencia y sentir que no estamos solos,
Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias.